Este audiolibro es posible gracias al apoyo de los hermanos Patrick Rosas e Iván Albuja. Y si tú también quieres aparecer en los créditos y sugerir los siguientes audiolibros que serán leídos en este canal, puedes dejar tu diezmo al emperador con un supergracias. Abajo entre los muertos, por Steve Lyons. Una historia de Warhammer 40.000. La ciudad se había perdido hace mucho tiempo. Sus defensores, sin embargo, todavía luchaban por conservar las ruinas, aunque sabían, y siempre lo supieron, que su causa era desesperada. Un joven soldado estaba agachado dentro de una torre de ladrillos medio demolida. Sostenía la culata de un arma láser contra su hombro. A través de su mira, inspeccionó el paisaje tóxico que se extendía ante él. Un viento irregular y sibilante se arremolinaba sobre los hombros del soldado. Mientras las cenizas bailaban en sus remolinos, podía sentir su ardor incluso a través de su abrigo oscuro y las gruesas placas de su caparazón. Aún así, no mostró ningún signo de incomodidad, ni traicionó ninguna debilidad. Mantuvo su postura rígida y tensa, con el dedo en el gatillo, preparado, esperando. Había esperado 1 hora o más, desde que los truenos de las máquinas de asedio finalmente habían amainado. Desde entonces, un silencio sepulcral se había apoderado de este maldito páramo. ¿Quién podría saber lo que estaba pensando? El joven soldado no tenía nombre, no necesitaba uno. En cambio, tenía un número estampado en una placa de identificación, con un número que identificaba su unidad de combate y su lugar dentro de ella, y por tanto decía todo lo que había que saber sobre él. Esto es todo. Tenemos confirmación de que el enemigo está en movimiento. La voz del general, distante, resonante, metálica. El joven soldado tuvo que esforzarse para captar las palabras. Estaba muy lejos del altavoz de Vox más cercano. Aquí. Manténganse firmes. Recuerden su entrenamiento. Recuerden sus órdenes. Deben estar preparados para enfrentar a sus atacantes con fuerza letal. El joven oficial llevaba una máscara. Atrapó el sonido de su propia respiración en sus oídos. Contuvo la respiración para concentrarse en las instrucciones del general. Su aire se filtraba a través de una unidad torácica y le llegaba a través de la máscara mediante una manguera de goma. Aún así, le dejó un sabor amargo, una textura arenosa en la lengua. Sabía que el aire probablemente lo estaba matando, a pesar de su equipo de protección. ¿Alguna vez pensó en eso? ¿Temía la idea de que la carne se pudriera en sus huesos y sus órganos internos se licuaran? Si lo hubiera hecho, entonces podría haberse consolado con otro pensamiento. Que la muerte por radiación era una muerte lenta y prolongada y por lo tanto una muerte que casi con seguridad no viviría para experimentar. Habían clasificado este planeta como un mundo de muerte y con razón. Ya se ha calculado que no se puede ganar esta batalla. Este no es tu objetivo. Tu objetivo es asegurar que la victoria le cueste cara al enemigo. Los recursos del enemigo superan con creces los tuyos. Sin embargo, por cada segundo que te enfrentas a sus armas, agotas esos recursos y los debilitas. El precio de este logro a cambio es solo el recurso más abundante disponible para nosotros y más fácil de reponer. El precio es el que ya corresponde al emperador por derecho. Alabado sea nuestro Padre, nuestro guardián. Hoy se enfrentan a la derrota, a costa de sus vidas inútiles, pero muere con valentía. Muere duro y su escaso sacrificio ayudará a allanar el camino para su triunfo más glorioso en el futuro. ¡Alabado sea el emperador! El conmovedor discurso concluyó con una pequeña fanfarria. El joven soldado podía verlos ahora. Más bien, podía ver una nube de polvo revuelto ondeando a lo largo del horizonte, presagiando el avance del ejército enemigo. Los furiosos gruñidos de los espíritus máquina le llegaban arrastrados por el viento agitado. Pronto, por primera vez en su corta vida, tendría que luchar. Su primer campo de batalla, es casi seguro que sería el último. El joven soldado había sido entrenado, más aún, había sido criado para no mostrar miedo. ¿Eso significaba que no lo sentía? Le habían enseñado a no hacer preguntas, pero ¿significaba eso que no se preguntaba? Reflexionó sobre el valor de un alma humana. La ciudad se había perdido hace mucho tiempo, milenios, de hecho. No tenía ningún valor del que el joven soldado fuera consciente, ni estratégico ni mineral. Y de todos modos moriría por ello, porque para eso había nacido. No era solo su deber, sino su destino. Y después de todo, esta ciudad era su hogar, en cierto modo, aunque nunca antes había visto el cielo sobre ella. Durante incontables generaciones, su pueblo había luchado y muerto aquí por el suelo árido bajo sus pies. Cada uno sirve al mismo bien mayor, intangible,
Cada uno busca la redención de este mundo condenado por el Dios emperador, el mundo natal del joven soldado, el único mundo que había conocido, un mundo de muerte llamado Craig. En otras partes de las ruinas algo había sido despertado por los sonidos de percusión de la batalla, algo que había dormido durante muchas noches y muchos días y que debería haber estado muerto hacía mucho tiempo. Algo a lo que apenas le quedaba fuerza suficiente para levantar su cabeza globular, pero de todos modos levantó la cabeza y se esforzó con los músculos de sus 6 extremidades medio debilitadas para levantar su vientre del suelo. El polvo y los escombros se desprendieron de la espalda de la criatura mientras inexorablemente se ponía de pie. Estaba muerto, o al menos así podíamos contarlo, sostenida solo por un abrumador imperativo biológico. Una necesidad primordial que no concedería paz a la criatura hasta que fuera satisfecha, la necesidad de garantizar la permanencia de su material genético, la necesidad de reproducirse. Los soldados atacantes se contaban por unos pocos miles. Fueron precedidos a través del campo de batalla y parcialmente protegidos por vehículos de apoyo ligeramente blindados. El joven soldado distinguió 6 o 7 de estos, no eran muchos, y desde esa distancia parecían viejos, apenas útiles. Las torretas de los vehículos, sin embargo, estaban tripuladas y no tenían ningún motivo para dudar de que sus pesadas ametralladoras montadas en pivotes estuvieran en funcionamiento. Sin embargo, fueron los propios soldados quienes presentaron el espectáculo más aterrador, marchando al paso con la espalda erguida y los rifles al hombro, aparentemente sin prestar atención al peligro hacia el que desfilaban, como si se supieran invencibles. Sus rostros estaban ocultos por las máscaras antiguas que llevaban. ¿Será casualidad que les dieran la apariencia de calaveras con ojos hundidos, símbolo de la muerte misma? Por supuesto, los soldados eran solo hombres. El joven soldado lo sabía mejor que nadie. Había conocido a estos hombres, a muchos de ellos, toda su vida. Sin embargo, no tenía forma de saber con quiénes había crecido, estudiado o entrenado. Como él, estos soldados no tenían nombres, y ya no hay caras. Como una fuerza de la naturaleza, una fuerza irresistible e implacable, el cuerpo de la muerte de Krieg se abalanzó sobre la solitaria posición del joven soldado. «Esperen», advirtió la voz aumentada del general. «Detengan el fuego hasta que pueda tener el mayor efecto posible. Un tiro disparado demasiado pronto es un tiro desperdiciado». El joven soldado había sido educado para no mostrar miedo, pero la mayoría de los hombres ya habrían huido o al menos se habrían quedado helados de terror. Es mucho mejor morir con el arma completamente cargada que vaciarla en vano. Tu arma siempre podrá recuperarse y utilizarse de nuevo. El joven soldado se agazapó dentro de su torre de ladrillos medio demolida. Sostuvo la culata de su rifle láser M35 estándar contra su hombro. No traicionó ninguna debilidad. Mantuvo su postura rígida y tensa, con el dedo en el gatillo preparado, esperando. Un sonido llamó la atención de la criatura. Giró bruscamente su cabeza globular y sondeó la polvorienta penumbra con sus ojos penetrantes. Una pared había caído hacía poco, derribando consigo una sección del techo. Los escombros todavía se estaban asentando y se escuchó de nuevo ese sonido, fuerte en el polvoriento silencio, el roce de roca contra roca, el sonido de esos escombros moviéndose. Allí estaba, la forma sobresaliente de una mano enguantada, retorciéndose. La criatura corrió hacia él, ansiosamente. Caminaba sobre 2 piernas pero encorvado, usando también sus 2 manos y sus 2 garras para mejorar la velocidad y el equilibrio. Esto era lo que había estado buscando, exactamente lo que necesitaba la criatura: vida. Una figura humana yacía tirada entre los escombros, sujeta por una viga del techo sobre su pecho. Había estado luchando por liberarse, pero no tenía fuerzas. Dejó escapar un gemido bajo y se quedó quieto. Ni siquiera reaccionó ante la aparición de la criatura que se cernía sobre él. Si no hubiera sido tan desesperado. La criatura volvió sus agudos ojos hacia su presa. Se encontraron con sus propios reflejos en un par de lentes color oscuro. Los ojos del humano caído estaban ocultos, por lo que la criatura no podía decir si había hecho contacto con su fascinante mirada o no. De todos modos, era poco probable que el humano opusiera resistencia. La lengua de la criatura babeaba con anticipación detrás de sus colmillos, mientras buscaba una costura o una grieta en la armadura del humano. Un punto vulnerable, el mejor punto al que atacar para entregar su carga útil crítica. Si su mente hubiera estado menos confusa, habría sabido que su búsqueda era inútil. La mente de la criatura no tuvo que luchar contra ella. Bastó que en ese momento soltara su último aliento y muriera.
La criatura no pudo aceptarlo al principio, no podía aceptar que su esperanza más desesperada se viera frustrada. Preocupó al humano caído con sus manos y garras. Intentó empujarlo, asustarlo para que se pusiera en movimiento. No sirvió de nada. Ya no le servía de nada a la criatura. Ahora no es más que un trozo de carne enfriándose. Echó hacia atrás su cabeza globular y aulló su angustia al cielo. Los misiles chirriaron en el cielo gris, dejando estelas de humo como cicatrices a su paso. Los miembros del cuerpo de la muerte los vieron venir y se lanzaron a la acción bien entrenada. Rompieron la formación y saltaron en busca de refugio donde pudieran encontrarlo. Un momento después el fuego floreció 3 veces dentro de sus filas y decenas de ellos fueron consumidos. El resto de las fuerzas continuaron su implacable avance. El joven soldado no habría esperado menos de ellos. Muchos de los soldados atacantes se habían caído boca abajo, apoyándose en los codos. Respondieron al fuego desde sus propios lanzadores de misiles y desde las ametralladoras montadas en los vehículos. Algunos de ellos, los más cercanos a su objetivo, la ciudad en ruinas, lanzaron granadas crack. Apuntaban a los emplazamientos de armas de los defensores, dondequiera que pudieran identificarlos. La ciudad en ruinas tembló con los impactos de sus proyectiles y la torre en la que se agazapaba el joven soldado amenazaba con desmoronarse bajo sus pies. Escuchó la voz del general, bramando por encima del clamor. «¡Apunten a los cañones del enemigo! ¡Destrúyanlos y reducirán su capacidad ofensiva! ¡No se dejen distraer por sus...!» Una explosión particularmente feroz, cercana, ahogó el resto. Sin embargo, las instrucciones se habían escuchado en otros lugares. Otro par de misiles salieron disparados desde el interior de la ciudad. Pasaron velozmente sobre las cabezas enmascaradas con calaveras del ejército atacante. En la retaguardia de los soldados había una línea irregular de unidades de artillería. El primer misil impactó en un cañón Earthshaker y rompió su armazón blindado. El segundo, sin embargo, se quedó corto y solo se cobró más vidas humanas. El primero de los miembros del cuerpo de la muerte se había acercado lentamente al alcance de sus láseres largos. Era el turno de los francotiradores de hacer su trabajo. En las puertas y ventanas que rodeaban al joven soldado brillaban los bozales. Sin embargo, mantuvo su propio fuego. No había suficientes rifles de francotirador disponibles para todos. Recordó la advertencia del general. Un tiro disparado demasiado pronto es un tiro en vano. De todos modos, los francotiradores estaban haciéndolo poco bien. Por cada miembro del cuerpo abatido por sus rayos láser, 4 más avanzaban para reemplazarlo. Algunos llevaban a sus muertos delante de ellos, utilizando sus cuerpos como escudos. A ellos también se les había enseñado a aprovechar al máximo cada recurso. Recuerden sus órdenes. Ya se ha calculado que no pueden ganar esta batalla. Hoy se enfrentan a la derrota, a costa de sus vidas inútiles. Pero mueran con valentía. Mueran duro, y alabado sea el emperador. Se acercaba el momento del joven soldado. Esto era lo que había estado esperando, esa breve ventana de oportunidad durante la cual el enemigo estaría dentro de su alcance, antes de que invadieran su posición. Casi no hay tiempo para actuar. Le preocupaba poder fracasar en la tarea que le había encomendado el emperador. Ofreció una oración a su Dios por su alma inmortal. Sabía que su primer disparo delataría su presencia, entonces tendría que ser bueno. Su mejor tiro. Eligió su objetivo. En realidad podría haber sido cualquiera de los miembros del cuerpo que avanzaban. Apuntó a los oculares de la máscara. Se preguntaba algo sobre el rostro detrás de esos lentes oscuros. Se preguntó el joven soldado si podría ser un rostro que conociera. Un único rayo láser a través del cerebro. De lo contrario, si la máscara solo estuviera dañada, aún así expondría la piel del usuario a la atmósfera venenosa. La muerte sería igualmente segura. Una muerte lenta y prolongada. Un solo momento, pero el joven soldado lo había estado esperando toda su vida. Contuvo la respiración y apretó el gatillo. Una voz humana, había traído a las criaturas hasta esta enorme plaza de la ciudad, todavía parcialmente intacta, aunque la mayoría de las avenidas y escaleras que se bifurcaban desde ahí se habían derrumbado. Sin embargo, algo andaba mal. En el aire fétido podía sentir el sabor de que ahí había habido vida. Y no hacía mucho tiempo, pero ahora no. La plaza estaba vacía. Entonces, ¿de dónde se había originado esa voz burlona? La respuesta llegó en forma de un chillido electrónico que puso los pelos de punta a la criatura. Una breve ráfaga de estática de radio. Entonces la volvió a sonar, sorprendentemente alta y cercana. Emanaba de una caja de metal sobre la cabeza de la criatura. Un altavoz, fijado al costado de una jaula de ascensor oxidada y destrozada. La criatura volvió a aullar y arremetió con sus garras.
Su primer golpe cortó los cables del altavoz y ahogó sus promesas mentirosas. La furia ciega de la criatura, sin embargo, no fue mitigada. Levantó la mano y agarró el altavoz con ambas manos. Lo arrancó de sus amarras y lo arrojó al suelo. Hubo un silencio por un momento, el tiempo suficiente para que la criatura contemplara su fracaso, lamentara su existencia incumplida, si es que era capaz de tener tales pensamientos. Y luego, entonces, algo nuevo, un nuevo sonido, el inconfundible ruido de pasos que se acercaban, un nuevo y delicioso sonido y un nuevo sabor en el aire. ¿Se detuvo la criatura a reflexionar sobre su increíble fortuna? ¿Ofreció una oración en agradecimiento a sus dioses tiránidos por enviarle esta forma de vida perfecta? Este ser humano solitario, en su momento de mayor necesidad. El recién llegado llevaba la armadura, un abrigo oscuro y una máscara facial completa. Su vestimenta lo hacía indistinguible de su camarada caído y muerto. Probablemente lo había traído hasta ahí el aullido de la criatura. Su arma estaba preparada, eso lo puso en desventaja. Si hubiera tenido más tiempo, si hubiera sabido que alguien vendría, habría buscado refugio y había preparado una emboscada. Tal como estaban las cosas, quedó atrapado al aire libre, expuesto. La criatura llamó la atención del humano a través de sus lentes oscuros. Levantó su rifle para cubrirlo, pero no disparó. ¿Se le ocurrió a la criatura preguntarse por qué? ¿O simplemente contó sus bendiciones una vez más? Tenía que acercarse a él. Sin embargo, no podía arriesgarse a ningún movimiento repentino. Dio un paso, 2 pasos hacia su víctima, manteniendo sus ojos atentos, fijos en él durante todo el camino. El ser humano retrocedió un solo paso. Ya había mirado a la criatura a los ojos durante demasiado tiempo. Estaba paralizado. Lo tenía ahora. Un gemido quejumbroso. Un intento de grito de ayuda, tal vez. Murió en la garganta del ser humano. El último vestigio de su voluntad de resistir. De hecho, había luchado más tiempo que la mayoría. Relajó su postura de listo para la batalla y bajó su arma. Se entregó a su depredador natural. El intercambio había terminado en segundos. El joven soldado había disparado 4 rayos láser. Al menos 2 habían encontrado sus objetivos. No sabía si había matado a alguien. La respuesta del enemigo había sido demasiado rápida y demasiado furiosa. Tuvo que abandonar su torre. Había sido atacada, totalmente destruida por fuego de ametralladora. ¡Fuego de ametralladora! Eso significaba que le había costado al enemigo más de lo que había gastado él mismo. Lo había hecho bien. Lo más inesperado de todo es que todavía estaba vivo. Repito, aquellos de ustedes que todavía pueden, retrocedan a sus posiciones secundarias. Aquellos de ustedes que no lo están, si pueden escuchar este mensaje, los saludamos. La ruta directa del joven soldado a través de la ciudad en ruinas estaba bloqueada. El bombardeo de los miembros del cuerpo había derribado un túnel, lo que le obligó a tomar un desvío. En el camino se le unieron más defensores de la ciudad, muchos menos de los que habían hecho la marcha hacia el perímetro junto a él. Los soldados enmascarados con calaveras no intercambiaron saludos ni reconocimiento de la presencia del otro. El joven soldado tampoco se conmovió al ver que algunos de sus compañeros habían sufrido heridas. A uno de ellos le faltaba el brazo izquierdo debajo del codo, y la sangre y la suciedad empapaban un torniquete improvisado. Sigue moviéndote, debes mantenerte por delante del enemigo. Si puede, impedirá que formen una nueva línea defensiva. Otra sección del techo se derrumbó. Estaba un poco por delante del joven soldado. Solo supo lo que había sucedido por el tremendo ruido y luego por la nube de polvo que se elevó a lo largo del túnel para envolverlo. Su máscara y su unidad de respiración lo salvaron de asfixiarse. Sabía que algunos de sus camaradas no habían tenido tanta suerte. No tenía tiempo para llorarlos, aunque hubiera estado dispuesto a hacerlo. No había tiempo para considerar que fácilmente podría haber sido él, aplastado bajo los restos de los niveles superiores de la ciudad. Que se había perdido de todos modos. Solo la vida de unos pocos hombres que nunca podrían haber sido miembros del cuerpo, ni padres. Vida sin valor, la vida de los rechazados como él. Por segunda vez buscó una nueva ruta hacia el puesto asignado. Trepó sobre los restos de un bloque de viviendas aplanado. Se agachó bajo un arco de piedra desmoronándose, pero desafiante bajo el peso crujiente de su carga, todavía mostrando el símbolo marcado del administratum con obstinado orgullo. El joven soldado salió a un gran espacio abierto. Podía decir esto principalmente por el sonido de sus propios pasos, ya que no podía ver ni oír mucho más. Una plaza de la ciudad. Su techo abovedado estaba prácticamente intacto, permitiendo que solo una pizca de luz gris del cielo lo atravesara. El joven soldado no tenía iluminador. Sus ojos necesitarían unos segundos para adaptarse a la polvorienta penumbra. No tuvo esos segundos.
Una forma se movió en la oscuridad delante del joven soldado y sus oídos fueron violados por un ruido terrible, un chillido áspero, no humano, que puso todos sus nervios de punta. Por supuesto le habían enseñado sobre los senos, monstruos retorcidos y blasfemos que se reproducen en cada grieta oscura del imperio como un cáncer. Nunca había esperado encontrarse con uno, no en Krieg, no solo. ¿Le horrorizó esa perspectiva? ¿Le disgusta o tal vez agradeció al emperador por esta inesperada oportunidad de servir? De cualquier manera, el joven soldado preparó su arma láser, caminó entre los restos destrozados de estatuas y fuentes, siguió el sonido de respiraciones entrecortadas y un hedor pútrido que penetró incluso su máscara protectora, y se encontró cara a cara con la criatura. Había sentido su aproximación y se agazapó esperando. La criatura era bípeda, pero en apariencia más parecida a un insecto que a un humano. 2 de sus extremidades adicionales terminaban en manos huesudas y las otras 2 en garras de aspecto desagradable. Tenía una armadura natural, un exoesqueleto quitinoso de color azul violeta. Su cabeza redonda era demasiado grande para su cuerpo. Colmillos largos y afilados brillaban entre sus mandíbulas distendidas. El joven soldado no tenía nombre para esta raza particular de senos. No conocía sus capacidades, solo sabía que era diferente y, por tanto, una amenaza. En las sombras detrás de la criatura distinguió una forma humana, un compañero soldado, un compañero rechazado, de rodillas, aparentemente despierto y sin signos de lesión, pero inmóvil, condescendiente, y, en el mismo instante en que se dio cuenta de lo que esto debía significar, quedó paralizado por un par de ojos alienígenas de color púrpura brillante. Los sintió desintegrarse, quemarse hasta llegar a su cerebro y se perdió. Pero solo por un momento la salvación llegó, inesperadamente en la forma de 2 compañeros más, sin duda buscando una ruta segura a través de la ciudad sitiada, tal como lo había hecho el joven soldado, tropezando con esta plaza como lo había hecho. La mirada de los senos se dirigió hacia los recién llegados. Le apuntaron con sus armas, pero no dispararon ningún rayo. No tenían autorización para consumir recursos de esa manera. Ni siquiera los cargadores de arma láser se podían recargar indefinidamente. En cambio, recurrieron a una carga con 2 bayonetas. Los senos desnudaron sus garras y emitieron un silbido de advertencia. Sin embargo, si esperaba que sus atacantes nacidos en Krieg flaquearan, se sintió decepcionado. Se levantó y atacó a los 2 hombres cuando lo alcanzaron. Al primero de ellos le abrió el estómago. A cambio, fue ensangrentado por la bayoneta del segundo, apuñalado en la articulación de un brazo libre mientras se protegía la garganta. El joven soldado avanzó tambaleándose para unirse a la batalla. Su mente había sido liberada una vez que se rompió de la mirada de los senos. Sin embargo, le llevó un momento recomponerse. Se sentía como si estuviera despertando de un sueño, con los sentidos embotados. La criatura sabía cuando estaba superada en armas. Dio media vuelta y echó a correr. No tenía sentido perseguirlo. Eso fue inmediatamente evidente. Era demasiado rápido para cualquiera de los 3 soldados. Inhumanamente rápido. Y con un paso más seguro de lo que lo habrían hecho a través de los escombros. Se perdió de vista en cuestión de segundos. En cambio, el joven soldado fue a ver a su víctima. Ni siquiera se había movido, ni siquiera durante la breve batalla que se había desatado frente a sus narices. Estaba muy, muy profundamente bajo el hechizo hipnótico de los senos. ¿Qué le había hecho? Seguramente había infectado su mente, si no su cuerpo. Las órdenes permanentes, en este caso, eran muy claras. El joven soldado le rompió el cuello a su camarada hipnotizado. Eso es todo. Tenemos confirmación de que el enemigo está en movimiento. Las mismas palabras de antes, resonando por toda la ciudad. Manténganse firmes. Recuerden su entrenamiento. Recuerden sus órdenes. Deben estar preparados para enfrentar a sus atacantes con fuerza letal. El joven soldado ya debería haber estado en posición. Un eslabón menor en la línea defensiva secundaria. Una línea mucho más corta que la primera. El cuerpo de la muerte avanzaba de nuevo. Debería haber estado agachado, preparado para recibirlos. Esperando. Entonces, ¿qué lo retenía aquí? Los sargentos del reclutamiento del cuerpo lo habían rechazado. No le habrían dado una razón. Podría haber sido una falta de aptitud. Lo más probable es que hubiera encontrado un defecto en su estructura genética, uno de los que se manifiestan durante la edad adulta, indetectable en el útero de la vitae. Una maldita mutación. Así fue, pues, como sirvió como blanco de los reclutas que hasta hoy habían sido sus pares. Una prueba final para ellos antes de ser enviados fuera del mundo para sus primeras asignaciones. Un ejercicio de entrenamiento con munición real. Pero todo eso fue antes. El joven soldado estaba solo. Sus 2 camaradas curaron sus heridas y siguieron la voz del general.
Alguno de los dos había deducido que esa voz era solo una grabación reproducida al menos 100,000 veces antes. Ninguno de los rechazados en el campo había recibido una señal de comunicación. Sin duda, esto también se consideró un desperdicio de recursos. ¿Cómo podían haber previsto sus líderes, después de todo, que tendrían algo que decir? Pero, ¿cómo podrían entonces saber del nuevo peligro que había entre ellos? Cuando los senos huyeron, heridos de la plaza de la ciudad, dejaron un rastro de icor apestoso detrás de ellos. Era probable que estuvieran muriendo, pero entonces, seguramente, debió haber sido así desde que llegaron a Krieg, y aún no estaba muerto. Debe haber cientos de caminos desde la ciudad vieja hasta los túneles más nuevos debajo de ella, los túneles en los que había nacido y entrenado el joven soldado, en los que los tecnosacerdotes y especialistas del Medicaid trabajaban sin cesar para extraer y refinar el único recurso natural de Krieg. Las técnicas que utilizaron estaban prohibidas en todos los demás mundos imperiales, y con razón. El útero de la Vitae era el activo más valioso en este mundo, pero también su vulnerabilidad. 100 caminos, cada uno de ellos aparentemente cerrado hace mucho tiempo. Pero, ¿y si los senos encontraran a uno de ellos? ¿Entonces qué? Esperen. Mantengan el fuego hasta que puedan tener el mayor efecto posible. Un tiro disparado demasiado pronto es un tiro desperdiciado. El joven soldado cerró los ojos ante la voz del general muerto hacía mucho tiempo. De todos modos, el altavoz más cercano a la plaza estaba roto. Le dio deliberadamente la espalda a sus camaradas, que no estaban a la vista, y empezó a seguir el rastro. Sin duda consideraba que este era su deber. Después de todo, si sus superiores solo hubieran sabido lo que sabía el joven soldado, si solo hubieran estado aquí para anular esas órdenes obsoletas, incluso podrían haberlo elogiado por su iniciativa. O tal vez habían deplorado su desobediencia. Sintió el joven soldado un estremecimiento de excitación, o tal vez de miedo, al actuar por primera vez en su vida como un individuo, o se preguntó si los sargentos de reclutamiento lo habrían previsto, lo habían visto en su perfil psicológico. Quizás esa fue la razón por la que lo habían rechazado en primer lugar. El rastro lo alejó de los renovados sonidos del fuego de mortero. Se encontró en una parte de la ciudad que ningún ojo humano había visto en siglos. Dejó huellas frescas en las cenizas de épocas pasadas. El viento nuclear gemía en los oídos del joven soldado como un lamento de viejos fantasmas, como los fantasmas del coronel Yurten y su grupo de seguidores leales, que una vez habían luchado aquí por el alma de Krieg y vencieron. Una cruzada y una victoria que bien vale su terrible costo. Los senos habían permanecido encubiertos tanto como pudieron. Se habían deslizado entre las estructuras más intactas que quedaban en la ciudad, manteniéndose en sus sombras más profundas. Unas cuantas veces se había colocado en espacios inaccesibles para sus perseguidores menos flexibles. El joven soldado, sin embargo, encontraba la manera de sortear cada obstáculo y siempre retomaba el rastro. Las salpicaduras de la sangre vital de la criatura se acercaban cada vez más. Estaba desacelerando. Por fin, el joven soldado se volvió más cauteloso. Sacó un escudo antiguo y roto de debajo de unos escombros y lo limpió con la manga. Sostuvo el escudo frente a él, en ángulo, mientras avanzaba. Su esperanza era encontrar los senos por su reflejo en la superficie brillante. De esta manera podría evitarse el efecto total de su mirada alienígena. Esa teoría, sin embargo, nunca fue probada. Escuchó a su enemigo antes de verlo, escuchó su gruñido gutural y el raspar de sus garras contra el metal. Estaba justo al otro lado de esa sección tambaleante de la pared, casi a su alcance. Los ruidos cesaron. La criatura lo había oído llegar, a pesar de sus intentos de ser sigiloso. Había captado su olor en el viento. Estaba esperándolo en una emboscada. El joven soldado se acercó sigilosamente a la media pared. Se agachó junto a él, contuvo la respiración y escuchó atentamente. No escuchó nada. Usó su escudo como espejo nuevamente para mirar alrededor del borde de la pared. No vio ninguna amenaza acechando ahí. En el suelo detrás de la pared encontró una escotilla. Era antigua y estaba oxidada, fundido también con el hormigón por el calor de alguna explosión lejana. Habían quitado los escombros de lo alto de la escotilla y había marcas recientes en su superficie, marcas de garras. Lo más revelador de todo es que la sangre oscura se estaba coagulando alrededor de sus bordes. Los senos habían estado aquí y había estado tratando de llegar abajo. ¿Se habían rendido porque su fuerza menguante no estaba a la altura de la tarea? ¿O solo porque había sentido que ya no estaba solo? ¿Esto probaba que el joven soldado había hecho lo correcto al seguirlo? Debía haber estado debilitado, de lo contrario seguramente se habría mantenido firme y luchando contra él.
El hombre de Krieg se había convertido ahora en el depredador y los senos en su presa. Ese pensamiento le dio más confianza al reanudar la caza. Trepó por el marco de una ventana arqueada. Era simplemente demasiado estrecho para sus hombros recubiertos de ceramita. Su abrigo se enganchó en un traicionero fragmento de vidrio, lo que lo convirtió en un blanco fácil. Se liberó rápidamente y cayó en una oscuridad estancada. El joven soldado estaba dentro de un templo, al menos alguna vez había sido un templo. Sus bancos de madera estaban hechos añicos y su altar estaba tan profanado que no podía soportar mirarlo. Un crudo recordatorio de los pecados de su pueblo. En cambio, se agachó para examinar el rastro de sangre. Era difícil distinguirlo en la oscuridad. Sin embargo, el sendero parecía atravesar el suelo del templo y salir a través de un agujero en la pared opuesta. ¿Fue solo el instinto lo que impidió que el joven soldado lo siguiera? ¿Fue la lógica lo que sugirió que lo habían llevado hasta ahí por alguna razón? ¿O estaba el emperador vigilándolo, incluso en los lugares más oscuros? Aún agachado, levantó su escudo reflejado frente a él. Lo inclinó para mirar por encima del hombro izquierdo y luego por el derecho, y lo vio, un destello púrpura en las sombras, justo detrás de él, esos ojos alienígenas. Se giró cuando los senos saltaron hacia él, siseando furiosamente. Debe haber elegido este lugar de sombras para defenderse. Debió haber retrocedido siguiendo su propio rastro para sorprenderlo. Chilló, frustrado, cuando sus garras chocaron con el metal del escudo dañado del joven soldado. Reconoció el terrible sonido de antes, de la plaza, y le hizo estremecerse. Los senos retrocedieron a su esquina, mirando siniestramente a su oponente. Tuvo cuidado de no encontrarse con su mirada violenta. Miró a la criatura directamente en sus fauces babeantes. Su escudo se había doblado bajo la fuerza del ataque, por lo que lo arrojó a un lado. Había cumplido con creces su propósito. Levantó su arma. Los senos se habían quedado sin sombras donde esconderse. Bien valió la pena un pequeño gasto de potencia láser para poner fin a su amenaza. De todos modos, ese era evidentemente el juicio del joven soldado, y nadie estaba presente para contradecirlo. Los senos debieron saber que no podía correr. Volvió a atacar al joven soldado, en un torbellino de dientes y extremidades. Sin inmutarse, disparó 2 rayos contra su cuerpo retorcido. El primero fue desviado por el exoesqueleto de la criatura. El segundo le hizo un agujero redondo en el cráneo, pero no murió. Sin embargo, si su tenacidad sorprendió al joven soldado, entonces no podía permitirse el lujo de demostrarlo. Se preparó y transfirió su peso a su pie trasero para hacer frente a la carga de la criatura. Aún así, casi lo derriba al suelo. Unas manos huesudas se cerraron alrededor de su arma láser y trataron de arrebatársela. Al mismo tiempo, unas garras golpearon la garganta del soldado. Desvió a este último con un codo blindado. Lo empujó cuando los senos esperaban que tirara y clavó la culata de su arma láser en sus fauces abiertas. Con los dientes rotos, la criatura huyó y retrocedió de dolor, pero el arma se perdió. En su lugar tomó su cuchillo. Su enemigo fue más rápido. Su lengua ensangrentada azotó como un látigo. Su puntería era infalible. Su punta atravesó el pesado abrigo del joven soldado y encontró un hueco en la armadura debajo de él. Le atravesó el hombro por encima de la clavícula, provocando en él su primera reacción vocal del día, una profunda inspiración. La sangre se le subió a la cabeza y se le doblaron las rodillas. Sabía en ese momento lo que la criatura le estaba haciendo. Quizás, si el imperio hubiera sido algo más libre con sus secretos, si hubiera podido nombrarlo. Los Genestealers existían para reproducirse, y eso fue todo. Este habría llegado a Krieg con este único propósito. Probablemente como polizón a bordo de un barco de suministros o un transporte de tropas. Su lengua viciosa se doblaba como algo parecido a un ovipositor. Estaba tratando de impregnar al joven soldado con un organismo embrionario, uno que reescribiría su código genético y corrompería su mente. Cualquier descendencia que engendrara, entonces, sería la descendencia del Genestealer, monstruos mutantes como él. Y el único propósito del joven soldado, entonces, sería dar vida a esos monstruos, tantos como pudiera manejar, y alimentarlos. No funcionaría, fue un rechazado, y a los rechazados se les prohibió participar en el programa de reproducción de Krieg. Entonces, gane o pierda esta batalla, el linaje de la criatura terminará aquí de cualquier manera. Si tan solo cualquiera de ellos, el ser humano o el extraterrestre, pudiera haberlo sabido, si tan solo cualquiera de ellos hubiera podido apreciar esa brutal ironía. El joven soldado blandió su cuchillo con toda la fuerza que aún podía reunir. Fue una táctica desesperada y de último recurso. Dio frutos. Su espada cortó el músculo anudado y un grito desgarrador lo ensordeció.
Un licor apestoso salpicó los cristales de su máscara y los cegó también. La punta de una lengua cortada todavía estaba incrustada en su hombro izquierdo. Lo buscó y lo agarró entre sus dedos enguantados. Arrancó el viscoso apéndice de su carne sangrante y lo arrojó enfáticamente lejos de él. Cuando pudo volver a escuchar, cuando pudo volver a ver y oír, todo había terminado. Los senos habían abandonado su lucha frenética y finalmente se habían rendido a sus heridas mortales y a su enfermedad por radiación. El joven soldado se levantó y miró impasible el cadáver. Sus pensamientos eran suyos, como siempre lo habían sido. Sin embargo, seguramente se le debe haber pasado por la cabeza un pensamiento. Debe haber sido consciente de que había hecho más que simplemente matar a su enemigo. Gracias a él, un rechazado solitario, nacido en un pueblo indigno, la escoria senos había sufrido el más cruel de todos los destinos posibles, un destino que el joven soldado ya no tenía que temer. Había muerto sin haber cumplido el propósito de su vida. La guerra había terminado. Pudo escuchar nuevamente la voz grabada del general. Repito, la ciudad ha caído en las manos de las fuerzas invasoras. Todos los defensores supervivientes deberían regresar ahora a sus cuarteles. El joven soldado dio un suspiro interior de alivio ante ese pronunciamiento. Su encuentro con los senos había pasado factura a su cuerpo. Le escocía el hombro donde la lengua le había roto la piel. Le palpitaban las sienes y tenía la cara empapada de sudor. Probablemente su herida estaba infectada. Hoy has probado la derrota, pero no importa. Recuerda, se esperaba tal resultado. Lo importante es que hayas servido fielmente y bien. Han justificado las vidas que les dio el emperador. ¡Alabado sea el emperador! El joven soldado se tambaleó bajo el peso de su carga muerta. Su pie resbaló entre trozos de escombros que se movían. Se le torció el tobillo. El cuerpo del seno se deslizó de sus hombros. Se estrelló contra el suelo de cara y quedó destrozado, un caparazón vacío. No tenía fuerzas para intentar levantarlo de nuevo. ¿Y quién podría saber por qué había llegado tan lejos? Había pensado que podría resultar útil para los especialistas de los túneles de abajo. Un tema adecuado para su estudio. ¿O sus motivos habían sido más egoístas? Recuerda, debes recuperar todo el equipo que puedas de los caídos. A través de la fiebre, el joven soldado reconoció una estructura delante de él, el gran arco de piedra que conducía a la plaza de la ciudad, la plaza en la que se había encontrado por primera vez cara a cara con su destino. Su cuartel no estaba lejos de aquí. Si pudiera llegar ahí, podría comer, beber, dormir y recibir tratamiento médico, y prepararse para luchar de nuevo y morir mañana. Eso sería, si no fuera ejecutado por romper los límites. Se preguntaba si siquiera se había notado su ausencia no autorizada. El joven soldado escuchó un movimiento delante de él. A través de una neblina, el humo que se desprende de la batalla, o sus propios ojos empañados, vio figuras enmascaradas. ¿Un compañero rechazado? No. Estaban demasiado bien equipados, con mochilas y cinturones abultados y erizados de herramientas y armamento. Uno incluso tenía un lanzallamas colgado del hombro izquierdo. Dos de ellos estaban agazapados junto a la forma postrada de un tercero, atendiendo sus heridas o administrando sus últimos ritos. El soldado no podía decir cuál. 6 rifles láser más se dispararon para cubrirlo. Él no levantó su propia arma a cambio. ¿Era simplemente que le faltaba la fuerza para hacerlo? ¿O el joven soldado sintió la inutilidad de tal acción? ¿Se había creído a salvo porque el ejército había terminado? ¿En qué momento se dio cuenta de que esa noticia no había llegado al enemigo? Que sus órdenes de matar en cuanto los vieran aún no habían sido revocadas. 5 de los 6 miembros de los cuerpos de la muerte dejaron de disparar. Después de todo, no tenía sentido desperdiciar municiones. El sexto, el que por acuerdo tácito tenía el mejor tiro, apretó el gatillo. Apuntó a los oculares de la máscara de su víctima. Un único rayo láser a través del cerebro. ¿Qué pensamientos finales pasaron por la mente del joven soldado al morir? Arremetió contra la injusticia de su muerte. Ser asesinado a tiros por uno de los de su propia especie después de proteger a sus descendientes de la infección y salvaguardar el futuro de su pueblo. Después de todo, ¿no había demostrado que los sargentos de reclutamiento estaban equivocados acerca de él? Quizás se lamentó del hecho de que nunca se les hablaría de su heroísmo. ¿O era suficiente que su Dios, el emperador, lo supiera? Quizás aceptó un destino para el que había estado completamente preparado. Podría haberse sentido incluso satisfecho con el alto precio por el que había vendido su vida. En el análisis final, por supuesto, no importó. No importaba en lo más mínimo lo que el joven soldado sintiera o pensara. Nunca había importado.
El primer buque de transporte llegó esa misma tarde. Los nuevos reclutas del cuerpo de la muerte de Krieg estaban preparados, esperando. Se habían formado en pelotones en las afueras de la ciudad en ruinas, su reciente campo de batalla. Algunos de ellos pensaron en los cuerpos que aún yacían en los escombros. De alguna manera habían logrado alinearse perfectamente, a pesar de las trincheras y baches bajo sus pies. Las cicatrices que recorrían la superficie muerta de su planeta mantuvieron la espalda erguida y los rifles al hombro. Habían sacrificado mucho por su triunfo sin sentido. Sin embargo, si sus superiores consideraban aceptable la tasa de bajas, ¿quiénes eran ellos para discutir? Sí, hubo algunas muertes, pero los supervivientes habían salido del ejercicio con habilidades perfeccionadas y con una experiencia que sin duda les resultaría invaluable en los campos de batalla venideros. Hoy has probado la victoria, pero recuerda que se esperaba ese resultado. Se colocaron altavoces Vox en lo que quedaba de las murallas de la ciudad en ruinas. La voz de un general muerto hacía mucho tiempo resonó en cada uno de ellos, fuerte, resonante y metálica, con una grabación reproducida 1000, 100,000 veces antes. Los nuevos miembros del cuerpo obedecieron las órdenes de la voz. Se mantuvieron firmes mientras dos naves descendían sobre la llanura frente a ellos. Sus corrientes descendientes levantaban huracanes gemelos de ceniza y hollín. Las escotillas se abrieron y se bajaron las rampas de acceso, pero ningún ser vivo emergió del interior de las naves para respirar la atmósfera mortal de Krieg. Pocos seres se atrevieron a hacer eso. Los miembros del cuerpo partieron hacia los barcos antes de que el polvo comenzara a asentarse. Se convirtieron en siluetas, avanzando a través de las nubes venenosas. Pelotón tras pelotón subieron a bordo de la primera nave de desembarco y luego de la segunda. Lo importante es que han servido bien y fielmente y que seguirán haciéndolo. Pronto estos jóvenes soldados serían transportados a un mundo oscuro, ubicado cerca del borde exterior del Segmentum Tempestus. Reemplazarían ahí a los recién muertos de los 3 regimientos de Krieg para librar una batalla perdida contra un antiguo y poderoso mal. Su primer campo de batalla real, para muchos de ellos, el último. Y todo el tiempo, las voces de sus generales resonaban en sus oídos. Ya se ha calculado que no se puede ganar esta guerra. El triunfo más glorioso del emperador no se logrará durante sus vidas. Pero cada segundo que se enfrenten a las armas del enemigo, agotan sus recursos, lo debilitan. Puede que sus vidas no valgan nada, pero pueden vender las caras. Este entonces es su objetivo. Es su deber y su destino, morir con valentía, morir duro, y saber que incluso el escaso sacrificio que hagan será notado y comparado con las herejías de sus antepasados. Estarán acelerando la hora, esa hora gloriosa y prometida en la que los pecados de Krieg serán por fin perdonados, y sus hijos redimidos ante los ojos omnividentes del emperador. Y así, sus fugaces existencias habrán quedado justificadas.